Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Cristina Villafuerte. Hace 3 años entré a trabajar a un negocio de accesorios de bebé que quedaba por donde yo vivía. Cuando fui a dejar mi solicitud de empleo, me pareció muy notorio que no era un local de negocios sino más bien una casa, pero no le vi problema alguno, pues como tenía medio año de casada lo que quería era ayudar a mi esposo, trabajar un poco y conseguir más estabilidad porque estábamos rentando una casa. Al otro día fui a trabajar y estaba cerrado, pero había una niña en el balcón de arriba tendiendo una toalla. Supuse que era la hija de mis patrones y que ella estaba adentro. Como faltaban 5 minutos para abrir, me senté en la banqueta de enfrente a esperar, y ahí estuve como unos 15 minutos. Después abrió las puertas el que sería mi patrón. Me acerqué y por fin nos presentamos. Lo curioso de todo es que en la casa solo estaban mis patrones, y que habían entrado por la parte de atrás que también es un negocio y sale a la otra calle. Así que ellos apenas habían llegado unos minutos antes. Así pasó un mes hasta que conocí a la hija de mis patrones, una niña que no era la que yo había visto arriba en el balcón. Al final no quise decir nada porque pensé que tal vez me tacharían de loca. Después de 2 meses me quedé sola en el negocio, pues mis patrones tenían sus trabajos independientes. A un lado de él vivían las primas de mi esposo y una chica. Siempre me veían y me preguntaban que si no tenía miedo porque estaba yo sola en esa casa. La verdad es que yo no entendía por qué me decían o me preguntaban esas cosas. Pero ya recordando, desde que me había quedado sola sentía mucho frío en la parte de atrás de la casa. Para llegar a la parte trasera tenía que cruzar el patio y pasar por las escaleras. Atrás, a un lado del baño, había una recámara y después la cocina. La verdad es que sí me daba miedo, pero supuse que era mi imaginación y decidí no hacer caso. Un día llegué al trabajo y empecé con la limpieza. Sentía mucho pero mucho frío en mi espalda. Me dio tanto miedo hasta que aventé la escoba y me fui hasta donde estaba el mostrador, pensando nuevamente que solo era mi imaginación. Al otro día empezó todo muy normal. Me fijé en el reloj y eran las 10:15 de la mañana. Así que me disponía a desayunar y fui con las primas de mi esposo que vendían desayunos. Una de ellas me preguntó por qué siempre traía suéter porque siempre había calor en esa ciudad. Yo le respondí que la casa estaba muy fría y ella solamente me sonrió. Me regresé a desayunar al negocio y sentí algo de frío que me recorría todo el cuerpo. Me paré rápido y quise salir a la calle pues no sabía dónde ir. Y al pasar por los mostradores algo oscuro me iba persiguiendo. Era como una sombra negra y espesa. Lo que hice fue recargarme en la pared y cerrar los ojos, y al cabo de unos segundos miré y no había nada. Me salí a la calle muy asustada y ya no quería volver, aunque por el trabajo tenía que hacerlo. Cuando volví a entrar el frío se había apoderado de toda la casa. Así pasé varios días aguantándome el miedo, hasta que cierto día me metí al baño a lavarme las manos y vi la sombra de una persona acercándose a mí. Pensé que seguramente era mi patrón, así que me salí del baño y fui atrás de la sombra. Esta se metía a todos lados y yo iba atrás de ella, hasta que al final se metió a la bodega y entré para preguntarle qué era lo que quería. Acabando de preguntar vi que no había nadie en la bodega. Me dio tanto miedo que salí de ahí corriendo y fui a la parte de los mostradores. Después de un rato llegó un cliente y fingí estar bien, pero por dentro estaba muerta del miedo. En otra ocasión estaba en el baño y sentí que me murmuraban al oído. Se sentía mucho frío y de pronto empecé a escuchar unos dientes también en mi oído. Estos parecieran que estuviesen mordiendo algo. Esto que sentí fue realmente siniestro. Ese mismo día le comenté a mi esposo lo sucedido. Yo ya no quería ir a trabajar, pero por la crisis que estábamos pasando me era muy difícil dejar el trabajo. Total que me fui el día siguiente, soportando el frío que hacía durante todo el día, y ya la sombra se paseaba con descaro en toda la casa. Incluso los clientes muchas veces me preguntaron quién era la persona que se veía al fondo. Yo volteaba pero no veía a nadie. Sinceramente me estaba cansando de toda esa situación y ya no quería ir. Se acercaba la Navidad y la prima de mi esposo me invitó un té caliente. Me lo trajo al negocio y empezamos a platicar. Ella me preguntaba cómo me la estaba pasando, y yo le contesté que realmente no me la pasaba muy bien en este trabajo. Ella me dijo que me tenía que contar algo,
que no me lo quería decir antes porque tenía miedo que me espantara, pero dado que me encontraba muy mal, tenía que decirme la verdad. Ocurrió que en ese lugar había muerto una señora que era amiga de la familia. La señora vivía sola y se metió a bañar un día, y al parecer se cayó y se pegó con la taza del baño y se murió. Encontraron su dentadura postiza en su garganta. Parece que también se asfixió con ella. Yo estaba en shock por todo lo que me estaba contando. Quería llorar pues todo lo que me había pasado en ese momento por fin tenía una explicación. Incluso los dientes que había escuchado y el frío en toda la casa. Todo, completamente todo tenía explicación. Susi, la prima de mi esposo, me dijo que a esta señora le decían Toña y que tenía mucho dinero. Platicamos por un largo tiempo y todo coincidió. Al otro día me puse a investigar todo lo relacionado con los muertos. Y encontré lo que normalmente no podemos ver lo pueden captar los espejos y las cámaras. Así que decidí tomar un video de toda la casa. Lo hice pero al final no encontré nada. Todo era tan feo porque seguían pasando cosas extrañas. Me cerraban las puertas o se me perdían algunas cosas. Siempre había frío en el lugar. Y en algunas ocasiones se encontraba unas especies de cara en la pared. Traté de encontrar algo en el video hasta que por un momento en la grabación se dejó ver una silueta de una señora subiendo las escaleras. Llamé a la prima de mi esposo para que mirara el video y ella me confirmó que efectivamente, la persona que aparecía en el video era la señora Toña. Busqué ayuda y me dijeron que pusiera agua bendita. Lo hice pero esto no funcionó. Me puse a rezar y tampoco tuvo efecto alguno. Llegó un punto en que eran tantas las cosas que se escuchaban que me metí al cuarto donde ella dormía, y le dije que por favor me dejara en paz, que yo no quería hacer nada malo. Lloré y le supliqué que por favor se fuera y que me dejara en paz. Después de que le dije esto dejé de sentir miedo. Aún hace frío y se siguen escuchando sus tecones en la parte de arriba. También veo su sombra y se mueven las cosas, pero ya no tengo ese miedo que me recorría el cuerpo. Actualmente sigo mi trabajo, y la actividad aumenta en el mes de julio, el cual es el mes en que ella falleció. Algunas personas que saben de esto dicen de que seguro me quiere dejar su dinero, pero la verdad es que yo no quiero nada de ella, por eso es que no lo he buscado. Simplemente busco estar bien y ya no sentir ese miedo que tenía antes. Gracias por escuchar mi experiencia, y si algunos se preguntan por el video que tomé, al final decidí borrarlo por respeto hacia ella. Relato compartido por Luis Acosta. Me gustaría compartir una historia con ustedes. Realmente a mí en lo personal no me han pasado muchos sucesos tan fuertes, pero puedo contarles algunos relatos que me han contado. Mi abuela es una persona muy católica y creyente. Tengo que destacar que está completamente sana mentalmente, y realmente los sucesos paranormales no son su tema favorito de conversación. Sin embargo, me ha contado historias que le sucedieron a lo largo de su vida, y créanme que ella no inventaría una historia de estas. A continuación narraré una de sus historias. Resulta que en su juventud, después de casarse, habitaba en la ciudad de Colima. Pasaba generalmente los días con sus familiares y mi abuelo. Un día, al parecer, en un terreno de un conocido les comentaron sobre un rumor que ahí había un tesoro escondido. No recuerdo muy bien los detalles, pues esta historia me la contó hace varios años, y la verdad no me he animado a preguntarle nuevamente. Finalmente ella y un grupo de familiares entre cuñados y demás parientes políticos decidieron ir al terreno a intentar encontrar el dichoso tesoro. En aquellos tiempos no había más que cavar a pico y pala, por lo que la tarde les cayó rápidamente. Las mujeres se la pasaban platicando mientras que los hombres cavaban sin parar. Al final consiguieron hacer un hoyo lo suficientemente grande. Para esto ya tenían un indicio de dónde podría estar el dichoso tesoro. Probablemente por esas historias que cuenta la gente que donde se prende el fuego por las noches es señal de que ahí se encuentra algo enterrado. Cuenta mi abuela que uno de los hombres mencionó sentir una superficie más dura donde se estaba cavando, pero por más que continuaba no se veía nada. De pronto escucharon un aleteo de lo que parecía ser un ave, pero este era un aleteo muy estruendoso,
Fue entonces que mi abuela alcanzó a percibir a una extraña criatura voladora que se aproximaba rápidamente. Ni siquiera pudo mirarla con detenimiento. Su reacción y la de las demás mujeres fue saltar de inmediato al pozo para buscar refugio. Entonces aquella criatura comenzó a aletear fuertemente sobre ellos, haciendo un chillido muy fuerte y aterrorizador. Era una bestia que nunca habían visto antes. Parecía tener plumas y asemejaba a un águila, pero esta era mucho más grande, quizás del tamaño de un avestruz, pero no existe ave de ese tamaño que pudiera volar. No recuerdo cómo salieron de ahí, pero lo que es seguro es que nunca pensaron en volver para continuar con su búsqueda. Esta ha sido una de las tantas historias que me contó mi abuela, y espero compartir otra en un futuro próximo. Relato compartido por Sandra Escobedo. Quisiera contarles algo que me ocurrió hace 11 años atrás, y que todavía me resulta algo escalofriante. De las tantas cosas que me han sucedido, esta es la que me causa más impresión cada vez que la cuento. Mi nombre es Sandra y vivo en Querétaro. Hace algunos años me trasladé con mis padres a mi nueva casa ubicada en San Pedrito Peñuelas. Era agosto del 2006. En ese entonces contaba con 10 años, y aunque desde nacimiento he tenido el don de ver y escuchar a los espíritus, jamás me he acostumbrado. Recuerdo que era un día sábado, y que hacía una semana que nos habíamos trasladado a nuestro nuevo hogar. Era una casa enorme, contaba con 6 habitaciones, un sótano y 3 baños, así como una enorme hectárea de terreno que teníamos mis hermanos y yo para poder correr y jugar. Mi madre anunció que se iría a dar un recorrido por la colonia. Se llevó a mi hermana mayor con ella y me dejó a cargo de mi hermanito, que en ese entonces contaba con 7 años. Cuando ellas se fueron me dispuse a servir la comida para nosotros dos, y mientras comíamos me llamó la atención que la cortina de la puerta levitaba con el viento. Al voltear me percaté que ahí se encontraba una pequeña niñita de aproximadamente 10 años. Me le quedé mirando fijamente. Esta tenía unas grandes ojeras y tenía el pelo corto y chino, sin contar que estaba demasiado delgada y pálida. Supe que debía mantener la calma y entender que no era alguien real. De lo contrario, mi hermanito la hubiera visto también y se hubiera asustado más que yo. Traté de dejar pasar ese terrorífico episodio y olvidarlo, pero no pude evitar contarle a mi madre, que pensó que tal vez solo era mi imaginación. Pasaron algunas semanas y llegó el día de dar el grito de independencia. Salí con mi familia por la tarde y no llegamos hasta muy entrada la noche. Al regreso me fui a dormir con mis hermanos. Mis padres también decidieron irse a descansar. Pasaron aproximadamente 20 minutos cuando escuché un grito proveniente de su cuarto. La causa del grito era mi madre. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y no me atrevía a salir de mi cuarto, porque tenía que recorrer el terreno a solas y en completa oscuridad para llegar a donde ellos estaban. Me quedé dormida y al amanecer me armé de valor y le pregunté a mi mamá qué había ocurrido. Y ella me contó lo siguiente. Estábamos tu papá y yo viendo las cintas que habíamos grabado el día de hoy. Estábamos felices y riendo cuando de pronto vimos que en el video apareció una pequeña niña con el pelo chino al lado de nosotros. Esta se veía como si estuviera algo enferma y triste. Cuando yo vi la cinta me quedé impresionada. Era la misma niña pequeña que se me había aparecido apenas unas semanas antes, con el mismo semblante pálido y un estado anímico deplorable. Esa noche nos reunimos para cenar y todos en familia pusimos el video, cuando en eso llega una de nuestras visitas y muy impresionada nos dijo: «Esa niña yo la conozco. Solía jugar con ella en el cuarto donde actualmente duermen tus padres. Era una niña muy feliz, pero un día le dio un cáncer muy agresivo y no tardó en morir. Su nombre era Marisol. Puedes ir y hablar con su madre que vive aquí al lado». La señora nos pidió que cambiáramos de tema, y nos pidió que si podíamos cuidar a su hijo Samuel por esa noche. Todos contestamos que sí, y esa noche el pequeño Samuel de 3 años se vino a dormir conmigo. Ya era algo noche y me disponía a dormir. Me di la media vuelta y me cobijé cuando me apretó el hombro una mano fría y me susurró al oído: «¿Y mi mamá dónde está? ¿A dónde se ha ido?». Supuse que era el bebé,
aunque la voz parecía de una niña. Volteé y al instante me quedé casi sin aire cuando me percaté que el niño estaba profundamente dormido. Esa noche tuve un sueño muy inquietante. Yo estaba con una niña y me contaba que estaba muy triste, que hacía algún tiempo que había muerto por una enfermedad, pero lo que más le dolía era que su mamá guardaba sus cenizas en su casa. Ella quería ir a descansar a una iglesia, y antes de irse me pedía desesperadamente que la ayudara. A los pocos días le toqué a la vecina que supuse que era la madre de Marisol. Me decidí a contarle todo lo que había sucedido, incluso lo de las cenizas. Al entrar a la casa de aquella mujer, me percaté que en efecto había una pequeña cajita con una cruz en una mesa. Ella, algo agradecida por la información, me comentó que tenía una foto de la niña y que me la mostraría para confirmar si era ella. Está más de decir que en efecto era la misma persona. Tenía el pelo chino y estaba cargando un gato en la foto. Me invitó a sentarme y me contó 2 pequeños relatos que hasta la fecha los tengo bien grabados. Ella comenta que una semana después de que se murió su hija le enviaron un mensaje al celular. Este mensaje decía: mamá, no te preocupes, voy a estar bien. Traté de llamar al número de donde provenía el mensaje, pero la operadora decía que no existía. Otra cosa es que a su hija le gustaba mucho llamarle de cariño jefa, y estando ella sentada en un sillón escuchó un grito de su cuarto que decía: jefa. Ella vivía sola y no pudo haber sido otra persona, así que supuso que era ella. Antes de fallecer le dijo muy preocupada que no regalara ninguna de sus pertenencias, pero fue lo primero que hizo cuando ella partió, regalando toda su ropa y juguetes. Al salir de su casa salí un tanto extrañada. Cuando llegué a la mía escuché una voz que venía del baño. Parecía que una persona estuviera llorando. Con el miedo todo lo que daba me hice de valor para entrar al baño. Pero no había nadie en ese lugar. Lo raro de todo es que al salir la puerta se cerró de golpe y la luz empezó a titilear. Me quedé congelada y llorando. Al final decidí contarle todo a mi madre. Así transcurrieron 6 años en los que se escuchaban que en los pisos de arriba se movían cosas como sillas y muebles. Yo a veces pensaba que había llegado alguien, pero las puertas tenían candado. Mis juguetes desaparecían y volvían a aparecer en lugares extraños, algunas veces mutilados. Había ocasiones que me tocaba dormir sola en mi recámara. Me subía a la parte de arriba de mi litera, apagaba la luz y desde ahí la podía ver. La niña me miraba desde la oscuridad, siempre con su semblante enfermo. Lo único que me queda decir es que han pasado 6 años y medio y mis padres se separaron y nos fuimos de esa casa. Nunca supe si Marisol había ido a parar a una iglesia como ella deseaba. Un día pusimos todas nuestras cosas en una camioneta y mientras nos alejábamos pude ver en una de las ventanas del piso de arriba la figura de una persona que nos observaba, que muy probablemente era Marisol. Relato anónimo. No voy a dar mi nombre, pero tengo un relato que me sucedió cuando tenía como 13 años de edad, y la verdad es que me ha marcado por todos los días de mi vida. Es 100% verídico, y esto me pasó en la casa de mis padres allá en Torreón, Coahuila. Una noche estaba durmiendo tranquilamente. Mi cuarto daba para el frente de mi casa en donde había un patio muy grande, y para entrar había que atravesarlo y subir unas escaleras. Mi hermano mayor y yo dormíamos en una litera. A mí me tocaba en la parte de abajo pegado a la ventana de enfrente. Serían como las 3 o las 4 de la mañana cuando escuché que tocaban a la ventana. Me desperté para asomarme y noté que era mi primo Sergio. Estaba sentado en las escaleras de la entrada, pero solamente movía la cabeza con una señal de negación. Entonces me levanté y fui a la recámara de mis padres. Desperté a mi papá y le dije que Sergio, mi primo, estaba tocando la ventana y que estaba sentado en las escaleras. Mi papá se levantó y abrió la puerta, pero en ese lugar no había nadie. Fue a revisar la puerta de enfrente de la casa y notó que esta estaba cerrada. Mi padre me dijo que todas las puertas se encontraban cerradas y que no había indicios de que alguien hubiera entrado, que muy probablemente solo había sido un sueño. Pero yo muy dentro de mí sabía que eso no había sido un sueño,
Yo lo había visto minutos antes. Me volví a la cama para dormir y como a eso de las 6 de la mañana tocan la puerta de enfrente con mucha fuerza. Era mi tío, el padre de mi primo Sergio. Llegó avisando que mi primo se había suicidado ahorcándose. Cuando escuché esto entré en shock. Le conté nuevamente a mi padre lo que yo había visto y que efectivamente él había llegado durante la noche. Mi padre me dijo que probablemente había llegado a la casa y que de ahí se fue para suicidarse. Pero después de que fueran a recoger el cuerpo y después de que le practicaran la autopsia, el médico y la carta de defunción indicaban que se había quitado la vida entre las 10 y las 11 de la noche. Estaba tan impactado que mi padre no me dejó asistir al funeral. Siempre me he preguntado si él se fue a despedir, o si estaba arrepentido de lo que hizo por la forma en que movía la cabeza en señal de negación. A ciencia cierta creo que nunca lo sabré. Cabe destacar que mi primo apenas tenía 17 años cuando se quitó la vida. Relato compartido por Rafael Barrientos. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo en el estado de Jalisco. Cuando tenía 11 años de edad me tocó celebrar Semana Santa en el mes de abril y la misa de Domingo de Resurrección por la noche. Ese año en especial había mucha gente, como nunca antes hubiese visto en el pueblo. Pero lo que sucedió esa noche en la misa fue algo sorprendente, ya que cuando el padre, quien era muy querido por todo el pueblo, tomaba el pan y el vino, de repente se escuchó un grito horrible que empezó por la entrada de la iglesia, pero que se escuchaba por debajo de la tierra. Era como la voz de un hombre, pero a la vez de un animal. La gente estaba totalmente horrorizada por haber escuchado aquel grito. Muchos aseguraban que era el propio diablo que estaba furioso porque mucha gente estaba en la iglesia. Debido a esto, la mayoría del pueblo lo escuchó, incluyendo al padre, quien no pudo negar la existencia de este hecho, ya que fue algo muy extraño y horroroso. Algunas experiencias que se llegan a contar en muchas historias de apariciones vienen relacionadas a personas que les gusta trasnochar, y esta historia compartida por Daniel es una de ellas. Tengo una historia que me pasó hace 3 años en el trayecto entre los pueblos de Acazulco y Ocoyacac. A la mitad del camino está el Panteón General y yo iba caminando por ahí de las 3 de la mañana. Venía de ver a mi novia y yo iba un poco ebrio cuando pasé por el panteón y empecé a escuchar unos trotes de caballo. En eso volteé a ver qué era y alcancé a ver una sombra negra brincando la avenida. Esta solamente se quedó inmóvil parada en un árbol. Alumbré con el celular y esa cosa me volteó a ver con un par de ojos rojos. Yo por la impresión empecé a correr despavorido. Alcancé a ver esa cosa correr también, pero esta iba con dirección al interior del panteón. Fue tanto mi miedo que hasta la borrachera se me pasó. Llegué a la casa y mi padre me dijo que qué me había pasado, ya que me había notado muy extraño. Yo le conté todo lo que me pasó, y me dijo que eso me ocurría por andar en la calle a esas horas. Y la verdad es que aprendí la lección. Relato compartido por Ricardo Arano. Durante toda mi vida he experimentado cosas, ya que en mi casa se podría decir que espantan y pues nos acostumbramos un poco a esto. Incluso todo esto empezó desde antes que llegáramos a esta casa. Cuando mis padres compraron este solar, una amiga de mi mamá le preguntó por dónde había conseguido lugar. Y pues ella le contestó que casualmente viviríamos cerca de su casa a una cuadra detrás de su terreno. Su amiga le contestó algo preocupada. Le dijo que en ese lugar se lograba escuchar un jinete o una carreta, pero hubo una vez que me tocó a mí y a mi esposa vivir esa increíble experiencia. Una noche yo había ido a tomar con unos amigos y llegué como a eso de las 3:30 de la mañana. Me metí a bañar porque quería disimular lo tomado que estaba, y mientras me bañaba escuché un sonido extraño, como si movieran algunos muebles o los estuvieran arrastrando. Pensé que quizás era mi esposa. Me imaginé que debía estar furiosa con la hora,
ya que ella a veces me espera para reclamarme, pero no fue el caso. Cuando llegué al cuarto ella estaba dormida y eso me sacó de onda, pues los ruidos eran muy fuertes, pero estos cesaron cuando entré al cuarto. Cuando me subí a la cama la desperté y me preguntó qué hora era. Le contesté que eran casi las 4 de la mañana, y entre reclamos empezamos a escuchar como un caballo. Este empezaba a caminar por detrás de nosotros, quizás en el lugar donde estaba el pasillo o la banqueta. En ese momento nos quedamos escuchando más que nada por la preocupación de que no se metieran. Miré por la ventana pero no vi nada. Sin embargo se empezaron a escuchar los galopes más rápido. Por más que intentábamos no veíamos nada, solo se escuchaba como arrastrasen una carreta enfrente de nosotros. Nuestros oídos lo escuchaban muy cerca a pesar de que nuestros ojos no miraban nada. Era detrás de la ventana donde se escuchaba demasiado fuerte. Y los perros ladraban como locos hacia donde se escuchaba el sonido del carruaje. El ruido se mantuvo por un momento más y menos prolongado. Simplemente no se escuchaba nada hasta que de pronto repicó una campana. Pero no era el sonido convencional, sino que se escuchaba un poco más espectral. No sé realmente cómo describirla, pero de pronto cesó el ruido, el galope y los ladridos, hecho que le dio un tono más lúgubre a esa noche. Noche que jamás vamos a olvidar.